activan los mecanismos de lucha, huida para preparar el cuerpo para enfrentar un desafío. Esto incluye cambios fisiológicos como el aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, la liberación de hormonas como la adrenalina. Estos cambios ayudan al cuerpo a estar alerta y preparado para lidiar con la situación. El estrés adaptativo también ayuda al cuerpo a adaptarse a los cambios a largo plazo en el entorno, ¿no? Entonces, como cambios en el trabajo, en las relaciones personales, a medida que el cuerpo se adapta a estos cambios, los mecanismos de lucha o huida se desactivan y el cuerpo regresa a un estado de equilibrio. Fíjense lo importantísimo que es aprender el autocontrol, ¿sí? A veces pensamos, por ejemplo, que los días de ayuno son simples eh, ordenanzas o ritos este, eh, pues religiosos, ¿no? El día de ayuno es un ejercicio de autocontrol y eso le permite tener mejor autocontrol, ¿sí? De su mente, porque lo que sucede en la mente se refleja en el cuerpo, ¿sí? Tanto más del inconsciente que del consciente, ¿sí? Entonces un niño, por ejemplo, si tiene algo que no puede expresar, puede ser que esté haciendo un movimiento de mano, ¿no? O un movimiento de pie, pero él no se da cuenta, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a cómo se somatiza la emoción en el niño. En los adultos, véanlo, se somatiza cosas inconscientes, se llegan a somatizar en problemas gástricos, la depresión, que no se quiere aceptar, por ejemplo, ¿no? En problemas de tiroides, ¿no? Endocrinos, obviamente, ¿no? Y entonces inflaman la tiroides y te puedes convertir en un paciente hipotiroideo o hipertiroideo, ¿no? Si te intoxicas de, de estas de secreciones de fármacos que el cuerpo tiene para afrontar, ¿verdad? Pues en lugar de ser un estrés sano, te enfermas y obviamente somatizas y llegas allá con el médico diciéndole que tienes un padecimiento, que bajaste de peso, antes pesabas 80 kilos y ahora pesas, sé, 40, ¿no? Y ahí andan buscando los médicos cuál es el problema, ¿no? Cuando realmente es un problema que de las creencias, de las cosas que estamos generando desde nuestros valores, ¿sí? Nosotros nos hemos enfermado y no nos dimos cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces aquí sobre el estrés adaptativo y el estrés crónico del que estoy hablando. Entonces ya dijimos, es una relación del cuerpo y de la mente, del cerebro, ¿no? Puede presentar, como dije, cansancio, problemas digestivos, alteraciones en el sueño, esto es muy importante, falta de concentración, miedo, déficit inmunológico. No sé si han notado que cuando alguien fallece, durante todo el proceso, puede no llorar, puede que no, eh, no manifieste lo que siente, ¿no? Pero una vez que ha pasado el sepelio, que ha ido al panteón, que se le recuerda, el sistema inmunológico está prácticamente con poca capacidad para defenderse de un ataque, ¿verdad? De virus o de bacterias, ¿no? Y usualmente después de pasar esa etapa tan estresante, de días a veces, o de meses, si es un familiar enfermo que pasó
2 o 3 meses en el hospital, pues se llega uno a enfermar. Ya se murió el pariente, pero ahora, o el papá o la mamá, ahora de enfermas, ¿no? Todo porque no estás consciente de que también tienes que cuidar tu salud, ¿no? Entonces aquí hay que poner mucha atención, ¿no? Entonces, conductas depresivas, pues no se arregla, su casa está sucia, está siempre en lugares encerrados, ¿no? ¿Sí? Cambios fisiológicos importantes, como les dije, la presión arterial, ¿sí? La disminución de la serotonina se puede medir, eh, todo lo ve con tristeza, esa también es una de las características, daños en la bueno, todo con las gafas del pesimismo, ¿no? Les voy a leer parte de una escala de Hamilton que diagnostica prácticamente directamente la depresión, pero sí nos da una idea de, de lo que se puede preguntar uno sobre la situación de la depresión, ¿no? Se culpa a sí mismo, se siente decepcionado, ¿sí? Puede notar, si alguna de estas le, le llega, anótela, ¿no? Le parece que la vida no vale la pena ser vivida, desearía estar muerto, eso sí lo dice, ¿no? Ideas de amenazas, intentos, ¿no? Eh, no puede dormir, ¿no? Eh, ¿Cuántos días sin dormir? Eso también es muy importante. Está desvelado, inquieto, eh, camina durante las noches, no duerme, ¿sí? Se despierta a las primeras horas de la madrugada. Sentimientos de fatiga, debilidad, pérdida del interés en las actividades del día, ¿sí? Pérdida de la atención, indecisión, ¿no? Vacilante, ¿sí? Eh, Ligero retraso en el habla, evidente retraso en el habla, ¿sí? Dificultad para expresarse, juega con sus dedos, juega con sus manos, con su cabello, no puede quedarse quieto, ¿sí? Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios, preocupación por las pequeñas cosas, se irrita fácilmente, actitud aprensiva, expresa sus temores todo el tiempo, sin que les pregunte, ¿no? Este, Enfermedades somáticas que se presentan, gástricas, sequedad en la boca, diarreas, indigestión, cardiovasculares, palpitaciones, dolores de cabeza, respiratorios, hiperventilación, suspiros, y más, ¿no? Pues digo, no puedo mencionar todas, pero para que ustedes se den una idea de todo lo que puede abarcar eh, y somatizar prácticamente, inclusive una persona que no acepta que está deprimida, pero somatiza su depresión por medio de la enfermedad, ¿no? Digo, eso es muy importante. Entonces aquí es parte de la escala de Hamilton. Hay otras, como la de Beck, que se utilizan mucho, pero con esto más o menos damos una idea a la fisiología. Déjenme, aquí vemos otra vez parte de la serotonina, y aquí lo que estamos viendo es el hipocampo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de algo muy interesante. Nuestro cerebro contiene alrededor de 100 millones de neuronas y 100 billones de conexiones. Tu cerebro es el centro de mando. Fíjense, es muy interesante. Todo lo que piensas y sientes y haces. ¿Mm?
Algo muy interesante que quiero recalcar, y lo voy a decir como una ecuación, una fórmula. Entre más control tengas de tu vida, no control sobre las personas, entre más control tengas de tu propia vida, más feliz vas a ser. ¿Sí? Porque decimos que el cerebro es el centro de control, pero es necesario decirlo. ¿Sí? Necesitas tener el control de tu vida en todos los aspectos, ¿no? En las 4 patas de las que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ahora sí, la neurogénesis es el proceso de generación de nuevas células cerebrales. Fue descubierto por varios científicos a lo largo del tiempo. Uno de los primeros científicos que identificó la neurogénesis en adultos fue el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal, en la década de 1890. Cajal observó que el cerebro de los adultos contenía nuevas células nerviosas, adultos, dije bien, y propuso que estas células podrían contribuir al aprendizaje y la memoria. Sin embargo, durante mucho tiempo, la neurogénesis en adultos, ¿sí?, fue considerada como un fenómeno raro. Acuérdense lo que nos decían antes del 2010, 1960, 70, 80, que una vez que te haces viejito, ¿verdad? Ya se te van muriendo las neuronas y que poco a poco ya no vas sirviendo para nada. Pero ¿qué creen? Resulta que ahora tenemos una segunda adolescencia en esta generación, ¿no? Hay más adultos vistiéndose como los chavos, ¿no? Como los chavos con jeans y todo, ¿no? Y tienen todavía una vida para hacer y crear cosas, ¿no? Entonces se descubrió que el cerebro sigue creciendo, ¿sí? Durante mucho tiempo se creyó lo contrario, ¿no? Y fue hasta la década de 1960 cuando el neurocientífico norteamericano Joseph Altman descubrió que la neurogénesis ocurría en diferentes áreas del cerebro de los roedores adultos, de unos ratoncitos, incluyendo el hipotálamo y el hipocampo. Aquí estamos viendo lo que es el hipocampo, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, el estudio de la neurogénesis en adultos se ha convertido en un campo importante de investigación y se ha descubierto que la neurogénesis juega un papel importantísimo en el proceso como el aprendizaje, la memoria, la regulación del estado de ánimo, etcétera. O sea, ¿tiene sentido vivir? O sea, si tú mantienes a tu cerebro o a tu cuerpo inmóvil, morirás. Pero si lo mantienes haciendo ejercicios, gimnasia mental, leyendo, estudiando, haciendo ejercicio, ¿sí? Porque el ejercicio es uno de los más importantes generadores de serotonina. Si no, compruébenlo. Hagan ustedes ejercicios durante 7 días. Ustedes me van a decir, pueden medir en una escala del 1 al 10 cómo se sentían el primer día. Y luego compárenlo 7 días después. Y agregaría yo, coman cosas saludables. Nada de grasas, nada que mantenga una sangre densa. Más bien, somos como una bolsa de agua. Somos más agua que materia. Somos técnicamente agua. Un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, tomen cosas saludables, electrolitos, jugos, frutas. Hagan la prueba y van a empezar a sentirse de manera diferente. Inclusive van a poder ser más tolerantes, porque no se puede
se es tolerante con la energía que se tiene, pero si la energía que se tiene un nivel 5, pues no te da para tener un nivel 10, ¿no? Te hace falta energía, ¿no? Digo, para que se den cuenta, si quieres ser misericordioso, bondadoso, proactivo, ¿no? Servicial, bueno, pues tienes que tener energía, ¿no? Y esto es lo que da y mejora pues, la calidad de vida, ¿no? En resumen, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir con detalle, ¿no? Entonces, aquí el cerebro es el centro de control y el lugar donde ejercemos y manifestamos el albedrío que hemos elegido. Pero necesitamos cuidar el cuerpo porque es el que lleva el cerebro. No somos el cuerpo, tampoco somos el cerebro, ¿sí? Digo, porque quede claro, eso es muy importante. Somos más que eso, pero necesitamos cuidarlo para aprender a manifestar nuestra película como realmente la queremos en esta vida, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo y esa es una de las razones más importantes de estos estudios de la fisiología, ¿no? Eh, entonces, ¿se pueden crear nuevas neuronas aún en los adultos? Pues sí, ¿no? A esto se le conoció ahora como un concepto que se llama neuroplasticidad, ¿no? Entonces, el estudio en 1963 de la neurogénesis para reparar el cerebro fue muy importante, inclusive para el tratamiento para la gente que tenía problemas de depresión, ¿no? La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida. Cómo reacciona a la diversidad del entorno. Aunque este término se utiliza hoy en psicología y neurociencia, no es fácil de definir. Se utiliza para referirse a los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso. Estructuras moleculares, cambios en la expresión genética y, obviamente, cuando existe un cambio de comportamiento, ya tenemos estructuras nuevas. Igual cuando aprendimos a andar en bicicleta. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse, tanto anatómica como funcionalmente, y formar nuevas conexiones. O sea, en pocas palabras, ¿se puede cambiar? Sí, sí es posible cambiar. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Pero tienes que tener el control. Y aparte, las herramientas. Entonces, ahorita apenas estamos empezando a entender ese potencial tan maravilloso que tenemos, ¿no? Entonces, la plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos, lesiones, puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedades de Alzheimer, dislexia, TDA, insomnio, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? Entonces, aquí lo importante que es esto. Muy bien, una vez que tenemos ese concepto claro, ¿sí? Bueno, la serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones, ¿sí? Eso es muy importante. Y el estado de ánimo, aunque cumple también otros tipos de funciones. Miren, regula el apetito, fíjense, causando la sensación de saciedad. ¿Sí? Hagan una prueba, bueno, hagan pruebas, coman, pero no coman, y no coman lo suficiente, lo que sientan que es suficiente. Y luego espérense 20 minutos a que la señal llegue al cerebro para que le diga que ya no tiene hambre. Le dice nada más, ¿no? Pero como no dejamos que el proceso se complete, seguimos comiendo.
Entonces hay que aprender cómo sentimos el cuerpo. Otra aclaración muy importante, no todos necesitamos los mismos alimentos. Hay quienes sí nos hacen bien las tortillas de maíz y hay quienes no. Hay quienes necesitan, a pesar de que todos somos seres humanos, el sistema funcional de cada uno es independiente. Por eso la dificultad de los nutriólogos de hacerles a la medida las dietas, ¿no? Tiene usted que aprender qué debe tomar, qué no debe tomar, qué me funciona, qué no me funciona. Tiene que experimentarlo. Nunca lo hicimos de chiquitos, nos comíamos todo, ¿no? Es más, demasiado azúcar para el cerebro, ¿no? Es más, el azúcar ni lo necesitamos, ¿no? Entonces aquí es muy importante aprender a utilizar el cuerpo, ¿sí? Esta serotonina, dice, controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva, ¿sí? Junto con otros neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina. Participa en los mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. Regula la secreción de algunas hormonas, como es el caso de la melatonina, una proteína entre cuyas muchas funciones está la de regular los ritmos circadianos y el sueño. Por eso les digo que cuando se daña el sistema, ¿sí?, bajo el estrés, pues ya no duermes, ¿no? Desempeña un papel importante en la formación y el mantenimiento de la estructura ósea. Está implicada en el funcionamiento del sistema vascular, ¿verdad? Y obviamente lo más importante hoy para nosotros, induce la división celular, ¿sí? Esto es con referente solamente de la serotonina, ¿no? Muy bien. Déjenme que sigue. Muy bien. ¿Qué hacemos con los antidepresivos para los cuadros de ansiedad y estrés? Bueno, se llaman antidepresivos, pero en realidad son inhibidores receptivos de captura de serotonina. Entonces, cuando tenemos un problema endocrino muy, muy importante, la serotonina empieza a disminuir a grados alarmantes, y lo que se necesita para el tratamiento, para sacarlos del cuadro depresivo o de estrés crónico, a veces se utilizan los antidepresivos. Y entonces, estos inhibidores permiten que permanezca la serotonina y pueda reestructurar otra vez lo que se ha dañado, ¿no? Y o se detenga el problema del recuperar el estado mental del paciente, ¿no? Así, a grosso modo, eso se llaman los antidepresivos. El más conocido, yo creo que es la fluoxetina, ¿verdad? Y esto podría mejorar el daño o la estructura del hipocampo, que es donde se manifiestan parte de las emociones y también la memoria a largo plazo, ¿sí? Hay otras sustancias, pero basta mencionar eso, ¿no? El ataque de pánico, esto es interesante. Los ataques de pánico ocasionados en el entre el estrés crónico y la depresión. Los ataques de pánico son episodios repentinos de ansiedad intensa y miedo que pueden durar desde unos minutos hasta varias horas. Una persona que ha pasado por un trauma importante es como, imaginen que en la vida, imagínense que usted está conectado a muchas ligas, como si fueran muchas ligas, ¿no? Y todas están tensando su vida, Hay un estrés, agudo dentro de lo que cabe, dentro de lo normal, ¿sí? Pero luego una de esas ligas se tensa tan fuertemente, ¿y qué creen? Se suelta. Y entonces recibe el golpe. Pero una vez que recibe el golpe, todas las demás se ven afectadas.
¿Mm? Entonces aquí, ¿verdad? Puede suceder esto con el ataque de pánico, ¿no? Durante un ataque de pánico, las personas pueden experimentar, ya les dije, síntomas físicos, mentales, palpitaciones, temblores, dificultad para respirar, náuseas, dolor, presión en el pecho, sensación de desvanecimiento, de que está a punto de morir, miedo intenso, pánico y fuera de control, ¿no? Aunque se sabe con certeza que causa los ataques de pánico, o sea, no sabemos con certeza qué lo ocasiona. Se cree que puede estar relacionado con problemas de salud mental, con factores genéticos, biológicos y ambientales. Hasta ahí lo que se puede decir de los ataques de pánico. Muy bien. Otros factores importantes, pues los divorcios, la muerte del ser querido o el cambio de trabajo o la pérdida del trabajo. Estos también son los más comunes, ¿no? Debemos estar preparados para perder el trabajo, ¿ya? Y muchas veces no sabemos, ¿no? O sea, pero no estoy hablando de una preparación temporal, estoy hablando de una preparación mental, inclusive espiritual, ¿no? Porque lo que se crea en la mente, eso es lo que sucede. Si usted cree que no puede, estoy de acuerdo con usted, no puede. Pero si usted cree que puede, también estoy de acuerdo. ¿Mm? Y creer que puede es un trabajo, un ejercicio mental. Así como trabaja en las cosas externas, es necesario trabajar en el hombre interior. ¿Sí? Y obviamente el primer cambio que se va a tener es interior, pero posteriormente se manifestará obviamente en el cuerpo. Mejor salud, ¿sí? Mejor actitud, ¿sí? Más claridad para pensar, inclusive mejor claridad para recordar las cosas que tienen que aprender, ¿no? Fíjense que hicieron un estudio, no le iba yo a mencionar, porque ya no sé cómo andamos de tiempo. Hubo un estudio muy interesante de cómo podían aprender mejor y se escogió el idioma francés para aprender, en pocas palabras, un día 500 palabras y luego aplicar otra vez el sistema a 1000 palabras. En un estado de relajación, hombres, jóvenes y adultos pudieron aprender las 500 palabras en un día. Luego hicieron una valoración para ver cuántos recordaban las palabras, ¿sí? Y otra vez en un estado de relajación alcanzaron un porcentaje de mayor al 90%. Luego dijeron que si era posible aprender más de 1000 palabras en un día, en un estado de relajación importante, se las aprendieron y el resultado fue el mismo. Es muy interesante, ¿no? O sea, creo que no sabemos todavía lo que tenemos, ¿no? Lo que podemos aprender, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, vamos a pasar, después de ver la serotonina, aquí algunos principales neurotransmisores, ¿sí? Serotonina, adrenalina, dopamina, oxitocina, ¿no? Todos estos. Se dice que la serotonina, pues es como la molécula de la felicidad, ¿no? Y en contrario, ¿verdad? Tenemos bueno, aquí les quiero mencionar algo interesante. Una evidencia. La figura que estamos viendo es un entrenamiento de compasión. Fíjense, es un ejercicio de entrenamiento de la compasión, de cómo ser más compasivos. Se llevó a cabo de 7 horas. En 7 horas se mejoró la conectividad entre el núcleo accumbens, en verde, y la corteza prefrontal
dorsal lateral, o sea, en rojo, y que es muy importante para ciertos tipos de emociones positivas, ¿no? Entonces, observen cómo el entrenamiento para aprender un valor importante, simplemente la compasión, puede mejorar la estructura de nuestro propio cerebro. Aquí tienen ustedes las imágenes de la tomografía o de la resonancia magnética, ¿no? Este es un estudio, es un artículo científico. ¿Sí? Aquí tenemos otro, ¿sí? Aquí tenemos uno donde observen cómo la exclusión social duele en el cerebro, ¿sí? Se activa más la corteza cingulada anterior, percepción del dolor, o sea, en el área límbica, y menos la corteza prefrontal ventral lateral para racionalizar y regular la situación, ¿sí? Entonces, primero fue la anterior, singular, ¿está? Bueno, no sé si se ve el mouse, y después cómo trató de regularla desde la parte frontal, ¿no? De afrontarla, ¿no? Entonces, podemos, es un sistema en dos vías, ¿sí? El cuerpo afecta nuestros pensamientos, pero también la mente puede afectar el cuerpo. Lo que la mente crea y lo manifiesta en el cuerpo, lo puede insertar con ejercicios adecuados en el propio inconsciente y creerlo en cada fibra de su corazón, literalmente. Y creerlo realmente, ¿sí? Y ya sea bueno o malo, ¿eh? Que hay cosas que tenemos que deshacernos de ellas, que no son, que también es parte de empezar a conocer realmente quiénes somos y qué realmente son las cosas que... Ya Muy no se bien. escucha. ¿Ya no se escucha? Sí, sí se escucha bien. No, lo Ah, que ok. pasa es que dejó de escucharse, ya se volvió a escuchar. Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, pues ya nos va a dar tiempo para todo. Les digo, está bastante largo, ¿sí? Quería yo presentar algunas cosas muy interesantes, pero sí, el tiempo es poco, ¿no? Déjenme riesgos. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar nada más los criterios de sospecha que me parecen importantes. Vamos a irnos a... Estos son los tratamientos, tanto clínica como farmacológica. Acuérdense, son las vertientes que se tienen hasta ahora. ¿Sí? También hay atención grupal para el estrés y la depresión. Eso es importante. ¿Sí? Y la familia juega un papel muy importante en la recuperación eh, del estrés, la sociabilidad, el amor, afectan y construyen lo que no se ve de lo que somos en el cerebro, lo que sentimos, ¿no? Entonces no piensen que es poca cosa. Manifestar nuestros sentimientos altera y modifica la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. ¿Sí? A todos nos gusta estar con gente que nos quiera, ¿no? Eso, eso es importante, ¿no? Pero también hay que aprender a manejar cuando la gente no nos quiera. ¿Y cómo afrontamos eso, no? Eso tiene que aprenderse, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar una presentación, eh, criterios de sospecha. Bueno, eh,
pérdida de peso, aumento de peso, no dormir, con sueño todo el día, ansiedad, cansancio, sentirse inútil, falta de concentración, y cuando haya tentativa o plan de suicidio, ¿sí? Pensamientos de muerte. Estos son signos importantes, ¿no? Que se ocupan, ¿no? Son personas de riesgo. Déjenme. Hay ciertos grupos importantes. Personas en situación de pobreza, inestabilidad social, ¿no? Que experimentan pérdidas, familias, la guerra, indudablemente, ¿no? Las mujeres que cometen dos intentos de suicidio, ¿no? Excepto, por ejemplo, en China, en la inmensa mayoría de los países, la tasa de suicidios en hombres es del 2 a 4 veces más alta que la de las mujeres, lo que sugiere que muchos hombres tienen problemas de salud mental no diagnosticados, ¿no? Inmigrantes y los grupos de LGBTQ, todos ellos son grupos de riesgo para estos, según los datos que tenemos, ¿no? Hasta ahorita. Muy bien, entonces ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, no hay que juzgarlos, no juzgarlos. He visto muchas veces que cuando la gente se encuentra, les decimos, no te preocupes, ten buen ánimo, ¿no? Y cuando no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, mantenernos como espectadores, no juzgar, no ignorar comentarios sobre la muerte, validen los sentimientos, no lo quieran cambiar, solamente reconozcan que es lo que está viendo, no es lo que vemos nosotros, lo que nosotros quisiéramos es otra cosa, pero en ese momento no vamos a reflejar lo que nosotros queremos, sino lo que ellos están viendo. ¿Sí? Ayudarles con su memoria, tener paciencia. Si ya autolesionó, pues no dejarlo solo, ¿sí? Y ver la forma en que se ha valorado por medio de la guía médica, ¿no? A veces los médicos en consulta tienen que atenderlos en 15, 20 minutos. No es posible hacer un análisis, un diagnóstico, por lo menos empírico, para ver si es depresivo o es estrés o ansiedad. Es importantísimo, por lo menos en nuestro sistema médico, que usted ya tenga un indicio de esas cosas y que la platique con el médico de consulta externa para que él lo remita a las áreas de especialización y tal vez utilice farmacología o no, medicamentos según el criterio del médico, ¿no? Pero esto sí es muy importante. A veces no lo hacemos, no nos damos, si toma drogas, por ejemplo, es un indicador de depresión. Alcohol, o sea, es un sustituto. Ellos tratan de sacar. A veces pensamos que tomar alcohol ya es una cosa rutinaria, pero también es un indicador de estrés y de depresión, ¿no? Entonces, muy bien. Por último, la otra recomendación que les hago, y eso debería hacerse en todas partes, cuando alguien en la familia sufre alguien se suicida, no hay que hacer, no es un asunto que sea oculto, pero la cosa es que el suicidio de alguna persona, por ejemplo, los famosos, se sabe que aumentó las tasas de suicidio de población simplemente por escucharlos, ¿no?
por lo que se recomienda no incluir detalles del acto que no importen sobre la noticia, ¿no? La OMS tiene ya algo al respecto sobre la gestión de la noticia, sobre las personas que pues, se autoflagelan y se suicidan. Y hay que seguir esa recomendación porque a veces consideran la noticia es tan extravagante y lo convertimos en un héroe. Y eso hace que otras personas piensen en hacer lo mismo. Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Más si ya lo han tenido como tentativa, ¿no? Entonces aquí les dejo esta pauta, esto es muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a entrar ya es largo, ya después de 2 horas, ya no aprendemos, decía un maestro cubano, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y entramos bueno, les doy el tiempo para que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios, y ahora yo me convierto en el alumno. Muchas gracias, hermano Carlos Ruiz. Excelente exposición. Nos encantó mucho, muy interesante todo. Aprendimos bastante en cuanto al estrés. De veras que le agradecemos mucho, hermano Ruiz, por esta excelente exposición. Y damos pie entonces a las preguntas, ¿verdad? Está abierto el piso, como se dice, para las preguntas. Aquí, hermano Ruiz, en el chat, lo comenta la hermana Ani Hernández. Ella dice esto: ¿es el estrés adaptivo saludable o normal? Y normal. Ayuda al cuerpo a prepararse a los problemas, sirve para la supervivencia, ayuda a los cambios. Eso comenta esta hermanita. Y otra persona pregunta, la hermana Lisette Hernández: ¿cómo ayudar a alguien que pasó por un divorcio, por infidelidad? Es una pregunta, hermano Ruiz. Y bueno, la primera, mira, el estrés agudo es necesario, ¿sí? Porque mientras exista la dopamina, ¿sí? Pero cuando la dopamina se acaba, ¿sí? Y empieza a tener problemas con el cortisol, ese cortisol mata las células del hipocampo y empieza a hacer estragos en la memoria, ¿sí? Literal, ¿sí? Entonces, todos necesitamos cierto estrés para avanzar, pero no todos tenemos la misma capacidad de estrés agudo. Por lo tanto, usted tiene que medirse qué es capaz y qué no. No, acuérdense, no es necesario que corra más de lo que sus fuerzas le permitan. Pero si no conoce, yo por ejemplo que le decía a un amigo, yo desde niño siempre fui muy nervioso, ¿no? Cuando me tocaba dar discursos, hasta me quedaba mudo, ¿no? Es más, cuando estaba chiquito y me preguntaban que si me gustaba, o que si tenía novia en la escuela, me ponía rojo, ¿no? Entonces, se tiene que practicar, te tienes que conocer, tienes que ir a tu ritmo, no tienes que ser el otro, no, porque tú eres único. Entonces, tienes que conocer tu cuerpo y tus capacidades emocionales y tienes que conocer la capacidad de estrés adaptativo, que es la zona que yo llamo la zona de incertidumbre. Antes de entrar a la zona de incertidumbre, tienes que tener una preparación. Acuérdense eso, si estáis preparados, no temeréis. Pero ¿qué creen? Cuando entras a la zona de incertidumbre, si tienes miedo todavía, ¿no? Pero un miedo controlado. Si más allá
mides tus fuerzas, ¿no? Entonces tienes que aprender a medir tu estrés, ¿sí? Quitarte de la vida loca, ¿no? Para aprender a manejar el estrés adaptativo, ¿no? No entres en el estrés crónico, donde tienes que hacer todo y al final se derrumba, pues todo el edificio, ¿no? Todo no funciona. ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Entonces, la gente se enferma y hasta ahí llegó el proyecto, ¿no? La segunda pregunta. En esta época de divorcios tremendos, ¿no? Por los mismos conceptos, los cuatro que les comenté, los artículos de fe del mundo actual, ¿no? Entonces, egoísmo no nos permite entender que cada uno de nosotros somos seres individuales, ¿sí? Y que lo único que podemos controlar son nuestras propias decisiones. Si entendiéramos que la felicidad la vamos a lograr en forma individual, no andaríamos buscando las cosas afuera. Sí, les voy a relatar algo pequeño, es un pequeño cuento, pero me parece muy revelador. Un hombre había perdido sus llaves en su casa. Sí, y la luz se había ido. Entonces salió, ¿verdad? Estaba busque y busque las llaves dentro de su casa, pero se dio cuenta que en la parte de afuera había luz. Entonces salió. La vecina le preguntó, ¿qué le pasa, vecino? ¿Qué anda haciendo? Todos tenemos un vecino así, ¿no? Ando buscando mis llaves que se me perdieron. Y entonces y empezaron a buscarlas, ¿no? Y dice la vecina, ¿y por dónde se le perdieron? Se me perdió dentro de la casa. Y la vecina le pregunta, ¿y por qué las anda buscando aquí afuera? Es que aquí afuera hay luz y allá adentro no. Que parezca ridículo, es exactamente lo que hacemos. Entonces, no somos lo que poseemos y no somos lo que hacemos. ¿Sí? Todo lo que estamos haciendo aquí es para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, cuando eso no se entiende, ¿sí? No podemos entender lo que es una relación sana y entonces queremos controlar. El control es en realidad miedo. Queremos controlar todo y entonces vienen las luchas entre una pareja y otra, ¿no? Entre unos grupos y otros y finalmente las guerras, ¿no? Todo eso es miedo, todo eso es miedo, ¿no? No sé si queda contestada las dos preguntas, los dos comentarios muy actuales, ¿no? Obviamente. Hay una mano levantada, hermano Ruiz. Hay Sí. con de Alejandra, por favor. Adelante, Alejandra, con tu pregunta. Sí. ¿Yo? Sí, está tu mano Ok, levantada. ok. Hermano, quisiera preguntarle, ahorita que usted habló de todos los neurotransmisores, quisiera preguntarle su opinión referente a los adaptógenos, porque son sustancias que, bueno, me gustaría escucharlo. Bueno, hay muchas sustancias que pueden servir, pero yo recomiendo que todas sean las naturales, las del cuerpo, ¿no? Todas las sustancias sintéticas son ajenas al cuerpo, ¿no? Entonces, si tú puedes tener sustancias que puedan ser de origen natural, inclusive hay algunas, por ejemplo, algunos fármacos que no funcionan con algunos pacientes, ¿no? Se pueden tardar un mes, 2 meses
Y si no, pues tienen que hacer un estudio farmacológico, ¿no? Entonces, yo no te podría decir si esas sustancias son buenas para ti o no, ¿no? Tendrías tú que hacer una evaluación si realmente te es útil a tu cuerpo, porque lo que es útil para ti no es lo mismo para el otro, ¿no? No sé si me explico, Ale. Lo que pasa, bueno, lo que yo sé de los adaptógenos es que son raíces en su mayoría y fueron utilizadas en la época de la Guerra Fría porque precisamente los estados de estrés que manejaban las competencias entre las naciones de los Estados Unidos y de Rusia generaban esos estados de estrés terribles. Entonces era una manera de como ayudar a las personas que estaban en esas competencias y blindarlos a través de raíces y de cosas que son naturales. O sea, digo, obviamente los químicos vienen de las plantas, pero yo sí quería escuchar la opinión de usted porque en la actualidad es algo que está muy recurrente, incluso está a la mano de la gente. Si usted va a una farmacia de San Pablo o lo que sea, va a encontrarse con ellos. O sea, hay muchos adaptógenos que ya están muy cerca, el ginseng, muchos adaptógenos que se utilizan. Y bueno, sí, debe existir como que las particularidades de las personas, ¿no? Dependiendo qué tan resistentes o o sea, es como cuando lo que sea, tienes siempre que conocerte en forma individual, pero sí no sé, siento que a lo mejor son alternativas para la gente que tiene los estados, por ejemplo, de angustia. No lo voy a hacer allí. Sí, no los descarto. Por ejemplo, me hablaban mucho de la hoja de San Juan. A ver, déjenme. Sí, me hablaban mucho de la hoja de San Juan, ¿no? Famosa, ¿no? Que desde la Edad Media decían que era muy, muy buena para enfermedades mentales y para el estrés, ¿no? Yo nunca la he probado, por ejemplo, ¿no? Pero se habla maravillas de pues, décadas, inclusive milenios de esa planta, ¿no? No sé si sea cierto, ¿no? Por eso digo, pero aún así podría ser que mi cuerpo no la acepte, ¿no? Por ejemplo, para mí el té de Jamaica es excelente, ¿eh? Sin embargo, puede haber aquí que ese té le afecte los riñones, ¿no? A mí la química que hace el té de Jamaica conmigo es estupenda, ¿no? ¿Sí? Inclusive cognitivamente me siento mejor, ¿no? Pero puede ser que a otros no, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa tlalchalagua, ¿no? También una planta, ¿no? Para mí es bastante buena, es un diurético también, ¿no? Pero no para todos es igual, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo les decía, tienes que descubrir qué es lo que realmente es útil para tu cuerpo y qué no. A veces es un acierto y error, pero hay que comenzar qué es lo que realmente es útil, ¿no? Sí, sí, sí te contesto, Ale. Sí, hermano, muchas gracias. Y por último, quisiera preguntarle, ¿cómo podemos reaccionar frente a los ataques de pánico? O sea, ¿cómo podemos ayudar a la gente que tiene ataques de pánico? Primero, cuando suceda, pues no lo muevan, ¿no? No lo muevan, déjenlo ahí, traten de que no se ahogue, ¿no? Hay que dejarlo respirar, hacerle su espacio mientras llegan las situaciones médicas, ¿no? En caso de que requiera oxígeno, ¿no? Y dejar que pase. Normalmente pasan, y esperar que él tome conciencia otra vez de lo que le está pasando, ¿no? Usualmente he visto personas con baja de peso, muy manifiesto el ataque de pánico con personas que tienen muy bajo peso, ¿no? Indican
eh, un cerebro débil, ¿no? Para soportar inclusive las emociones, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que dejar que se recuperen, ¿no? El cuerpo sabe a veces lo que hace. A veces se acumula, inconscientemente se acumula un tensor emocional que tiene que salir de alguna manera y pues hay que dejarlo que pase, ¿no? Sin que se haga daño o se muerda la lengua. Hay que cuidarlo en ese momento, ¿no? Sí, muy bien. Adelante, Aquí ¿quién? pregunta, sí, aquí hay otra, Gracias, hermana. aquí dice, ahorita déjenme ver aquí. Ujú. Adelante, la persona que estaba hablando, adelante, mientras encuentro aquí. Aquí está hermano Ruiz. El hermano Víctor Salinas dice, entendí que el estrés sano es el de corta duración. Me pone alerta para afrontar un desafío o problema, pero no se prolonga a través del tiempo. Sí, sí, debe ser algo breve, sí, debe ser algo breve. Inclusive para aprendizaje es súper importante, ¿no? Si está estresado, pero el niño o el adulto sabe que es algo breve, una vez que lo pase, una vez que lo experimente, se va a ver reforzado su autoconfianza, su autoimagen, su concepto de sí mismo, y eso pues lo va a hacer más capaz para la próxima vez que entre en la zona de la incertidumbre, ¿no? Sí, pero necesita esas conexiones nuevas que se van creando con el aprendizaje, ¿no? Sí, Sí, y otra muy bien. pregunta en cuanto al estrés sano, si puede dar algunos ejemplos. Cualquier cosa que nos desafíe a salir de la zona de confort, yo le llamo salir de la zona de preparación a la zona de la incertidumbre, ¿eh? Cualquier cosa que te desafíe a entrar, pero yo les diría, no vais a entrar sin algo de preparación, sin estar listo, ¿no? Digo porque vas a regresar y vas a tener que evaluar, ¿no? Entonces, una vez que entras a la zona y estás ahí, y aparte de su vida es una escalada, ¿sí? Vas a tener que utilizar las facultades que ya tienes para escalarla. Entonces, en ese momento, al terminar, ¿sí? Vas a tener que evaluar qué te llevas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente... una persona, por ejemplo, que ha tenido un divorcio, prácticamente es una desolación, ¿no? Entonces, la persona que hemos visto tiene que reconstruirse otra vez. ¿Pero cómo se construye? Bueno, se construye no desde afuera, desde el exterior, ¿no? Su autoimagen, su autoconcepto, su autoestima, su amor propio, se construyen desde los valores. Entonces, cuando entras a la zona de la incertidumbre, sales de la zona de confort, lo más importante por lo que lo haces no es por el resultado. Tampoco es para que te vean, ni siquiera por dinero. Lo haces porque tú quieres ser mejor todavía de lo que eras antes, ¿no? Y entonces sí, pues no estamos hablando de ni consumismo, ni hedonismo, ni relativismo, ni nada de eso. Estamos hablando de vivir una vida plena y feliz, sabiendo que estás aquí tratando de ser esa vida, esa felicidad que realmente necesitas y que andas buscando, y que no la vas a encontrar en esos callejones sin salida, esas creencias. Les digo, realmente en la terapia llegan personas que, que después de haber tenido todo, se sienten vacías.
claro, también hay personas en extrema pobreza que se sienten vacías. Entonces, ahí para que ustedes lo mediten bien, es muy importante saber cómo estamos enfocando las creencias de nuestra propia existencia, de lo que realmente creemos. ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias, Muy llamada interesante Ruiz. pregunta. Sí. Gracias, llamada Ruiz. Aquí en el chat muchas personas lo están felicitando por su excelente ponencia, hermano Ruiz. Recibo usted muchas felicitaciones de los participantes. Hay una pregunta aquí, además, que dice, ¿cómo podemos aliviar un estrés muy profunda? Un estrés muy profunda. Hay muchas, se requiere todo igual que ir al gimnasio, pues tienes que agarrar las pesas, tienes que tener un instructor, tienes que tener alguien que te guíe, ¿no? Es necesario, ¿no? Pero tienes que dejar esas creencias limitantes. Primero identificarlas y una vez que las puedas ver, empezarlas a cambiar. ¿Por qué las cambias? Bueno, pues las cambias por las que sí sean ciertas, las que sí sean ciertas. Una vez que tú entiendes el concepto de ese principio, entonces lo haces tuyo. En ese momento se convierte en un valor. Mientras no lo hagas tuyo, y cuando digo lo haces tuyo, es que lo has emocionado, lo has sentido, lo has razonado. Mientras no tenga el componente emocional, no entra en el sistema límbico y se graba por medio de la serotonina y el hipocampo y todo ese sistema emocional que tenemos tan maravilloso. Y entonces, cuando yo lo hago mío, el inconsciente, el 80%, el que tiene el control prácticamente de todos los días al máximo, sabe que eso es lo que creo. Y entonces eso es lo que hago en automático. Lo que creo es exactamente lo que se manifiesta. ¿Sí? Entonces tenemos que obtener valores para poder afrontar y quitar aquellas cosas que nos han dañado en el pasado. Entonces, es como una gran perla que la tienes que estructurar. Ahora, no es tan sencillo. El pasado no nos define. ¿Sí? Alguien me preguntaba la vez pasada, una vez, ¿se puede cambiar el pasado? Y mucha gente te dice que no. Pero yo hoy les digo que sí. Porque acuérdense lo que aprendimos. Es una percepción, solamente como yo lo percibo. Como yo percibo el pasado, es una interpretación mía. Y si es una interpretación, entonces yo también puedo ir a mis memorias y hacer de ese evento del pasado, de ese evento traumático, hacerlo una experiencia que valga la pena y me deje una perla, una pelota de oro, un valor que le dé más sentido a mi vida y más valor. ¿Sí? No importa si es un episodio traumático, tú tienes la obligación, tienes la oportunidad de cambiarlo y convertirlo en algo que realmente valga la pena tener. No lo vas a olvidar, pero tampoco vas a olvidar lo valioso que fue aprender de esa experiencia y arreglarla. Cuando se arregla, entonces cuando vengan los activadores, los estresantes, los que a veces emergen, ¿no? Salen, ¿sí? Como los estacionales. En Navidad, mucha gente se pone deprimida, ¿no? Deprimido.
por los traumas familiares, ¿no? Entonces, como ya arreglaste eso, ya le diste sentido, ya tiene realmente un valor más agregado a tu vida, entonces va a tener sentido aceptar toda la película de tu vida, ¿sí? Tú no eres la película. Es algo muy importante entenderlo, eso es parte de otro curso, pero tú no eres lo que te pasó. Tú eres lo que tú interpretas, lo que tú entiendes, lo que tú crees. Y eso es lo que te hace feliz. Todo lo demás realmente es para ayudarte a ser mejor, ¿sí? Son cosas, ¿sí? Entonces, cambiar el pasado es posible, sí. Cambiamos el significado y la interpretación, le damos un sentido importante y eso requiere preparación, un trabajo muy intenso y entre más profundo y la llaga sea más grande, requerirá más tiempo, pero no es imposible. Sí, no es imposible. Y después sentirás un gran alivio y lo recordarás como una de las grandes enseñanzas de tu vida que no te hubieras perdido nunca. ¿Mm? Muy bien, pero pues hay que aprender más. Muy bien, lo digo fácil, pero así es. ¿Qué más adelante? Gracias, hermano Luis. Aquí la hermana Ani Hernández quiere que comparta el poema de la mujer que expresaba su depresión como un edificio caído. Que si lo puede compartir con el hermano Agrícola Lozano para que él lo suba en nuestro grupo miércoles de conocimiento. Sí, no lo tengo a la mano, ¿eh? La verdad es que los datos duros están, principalmente en fisiología funcional, todo lo del corticol es que es el que daña, ya no se los dije bien, pero con lo que hemos visto, creo que es suficiente para entender que nos hemos dañado por las cosas que hemos pensado y también somos el resultado de los buenos y de los malos pensamientos que hemos tenido, ¿no? Pero si usted aprendió eso hoy, con eso me voy contento porque nada más vine a compartir y me siento acompañado de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Con mucho gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Y aquí hay una última pregunta que dice, ¿cómo controlar las crisis de ansiedad cuando falta el aire, empieza la taquicardia y hay un cansancio inmenso? Donde pones tu atención, pones tu energía. A mí me costaba mucho trabajo ir a correr, ¿eh? Bueno, todavía tengo que entrar en la zona de incertidumbre, pero si ustedes me hubieran conocido unos 10 años atrás, estaba inflamado, ¿eh? Estaba inflamado realmente. Entonces, yo me ponía música para ir a correr, ¿eh? Trataba de distraer, era un distractor, ¿eh? Pon tu atención en otro lado, haz ejercicios de meditación, aprende a controlar la atención fija, inclusive puede ser una vela, es algo muy antiguo. Lo que hacen los budistas es un ejercicio estupendo para empezar a tener el control de la atención y obviamente empezar a aprender a controlar tu vida, ¿no? Entonces, donde pones la atención, pones tu energía y eso es lo que se manifiesta, ¿no? Entonces, si tú creas pensamientos y pones tu atención en que fue horrible, que te platicas una película de terror, la mente no puede reconocer qué es real y qué no, ¿eh? Si yo les dijera, por ejemplo, que hoy me tomé una agüita de agua mineral con limón, bien sabrosa, burbujeante, con los limones verdes. Les aseguro que ahorita ya tienen ahí saliva en su boca. Pero la mente no reconoce si es cierto o no. Simplemente
se prepara para lo que tú le manifiestas, para lo que tú estás creando. ¿Sí? Por eso te digo, no eres el pasado, no eres la película, no eres el que está dentro de la película, eres lo que estás creando. Y el futuro va a ser lo que creas ahorita. Si sigues creyendo que eres el pasado, entonces ya sé cuál va a ser tu futuro. Gracias, hermano Ruiz. Hermano Ruiz, hay tiempo para 3 preguntitas que están levantando la mano. Sí. Ok, está la hermana Grisi, la hermana Eugenia Saldaña y la hermana Marcela Millán. En ese orden, por favor, hermana Grisi, luego la hermana Eugenia y luego la hermana Marcela. Adelante. Sí, buenas noches. Muy interesante todo lo que dijo. Una de las preguntas que había dicho de que por medio de la sintaxis realmente todo el sistema neuronal se regenera. Si en casos de personas ancianas, habló también de las Alzheimer, si en personas que llegan a la edad en su vejez puede haber un retroceso o no, todavía no sé si hay, por ahora no conozco si hay una cura para lo que es un Alzheimer y una demencia senil, pero bueno, es una pregunta. Así como una cura como tal, no. Pero se han hecho algunos experimentos para retrasar los efectos de esas enfermedades, ¿no? Inclusive como afectan la memoria, por ejemplo, un video muy interesante de una patinadora que era que famosa, no me acuerdo su nombre, tenía problema con esta enfermedad y uno de sus familiares le ponía la música del baile de los cisnes, ¿no? Y ella empezaba a recordar los movimientos, ¿no? Fíjense lo maravilloso. Y no lo podía hacer directamente, tenía que oír la música, ¿no? Entonces, tenemos 2 sistemas, uno emocional y uno racional. Pero el que es más potente, el racional es útil. Puedo hablar, con eso me puedo comunicar aquí. Pero el emocional es un sistema mucho más potente, más poderoso que el racional, ¿sí? Simplemente que nos dijeron en la época de los 60s que no teníamos que ser seres emocionales, ¿no? Sino racionales, ¿no? Y obviamente esa información pues estuvo equivocada. Nos dimos cuenta de que no éramos así, ¿no? Así de simple, ¿no? Se nos sigue usando la música, somos seres más amorosos que bélicos, ¿no? El estatus del cerebro es un estado de tranquilidad, ese es el estado natural, ¿no? Los que son personas mayores, pues ahorita son el resultado de los aciertos y de los errores del cuidado de su cuerpo, ¿no? Se puede mejorar con hábitos, sí se puede. Si se emocionan las conductas, si el amor es uno de los más poderosos restauradores del cuerpo humano, ¿no? Cuando alguien pasa también por un trauma, se esconde en una posición fetal, ¿no? Observen eso, tratando de recurrir otra vez a su experiencia antes de nacer inconscientemente, ¿no?
el cerebro sabe protegerse y va a tratar de sustentar la vida a como dé lugar. Las células tienen un tiempo, un cronómetro de tiempo fijo. Sí, hay un desgaste en la funcionalidad, pero si lo cuidamos correctamente, vamos a alargar el proceso de la vida hasta donde sea posible, ¿no? Sí, sí existe la inmortalidad como tal, desde mi punto de vista, y poco a poco nos vamos a acercar a ella. Y por el momento, pues tenemos que pasar por este estado mortal, y aprender a cuidar el cuerpo. El cuerpo afecta las cuestiones espirituales, como no tienen idea. Y la mente y el espíritu, igual que lo que pasa con las emociones y los pensamientos, afecta todo el cuerpo completo, ¿no? Es un circuito muy interesante. Entonces es importante que, aunque sea una persona mayor, crea que realmente puede hacer las cosas, ¿no? Es ahí donde está la clave. No importa si tiene movilidad o no, si tiene alguna enfermedad o no, ¿no? Puede ser que la libre, puede que no. Pero aprender a tener este poder, esta pequeña semilla, permite lograr cosas grandiosas con el tiempo, ¿no? Es lo que puedo decirte. Yo he salido de varias enfermedades muy interesantes, ¿no? No lo aprendí de un día para otro, pues ahorita ya tengo tiempo recorrido. Y ahorita precisamente te estoy compartiendo lo que yo he visto conmigo mismo, ¿no? Entonces, te estoy diciendo algo realmente que sí es cierto, ¿no? Puedes regenerar, inclusive hacer tu inteligencia mayor, ¿no? Ahí tienes al presidente Russell M. Nelson, ¿no? Digo, los años no pasan en balde, pero en la estadística de edad es admirable, ¿no? Es lo que puedo compartirte, ¿no? Muy bien, adelante. ¿Quién más? Yo, hermano, gracias por por lo que nos explicó, nos ha enseñado. A mí me quedó una duda de que dice que cuando empezaba a explicarnos de que a los niños menores de 10 años hay que decirle las cosas tal y como son, o Sí, sea, porque ellos, las verdades como son. O sea, ahí como que no me quedó claro. O sea, por ejemplo, un ejemplo, si a un niño, no sé, de 5 años, fallece un familiar o sus papás se divorcian o algo así, hay que explicarle las cosas. Ellos tienen la capacidad para entender. por supuesto, no lo pueden expresar, pero pueden comprender. Tiene que expresarlo. ¿Ha visto la película de La vida es bella? Sí, Observe cómo el artista le cuenta al niño la historia. ujú. O sea, se la va transformando, o sea, le dice que no le dice tal cual pasan las cosas, sino se lo va haciendo de una manera como que están en una competencia, que es un juego lo que están haciendo, para que el niño no vea Así, realmente la crueldad con la que están viviendo. no es necesario que vea cosas que no le sirven. No es porque no exista, ¿sí? Sino quiere un niño con un desarrollo más integral, más inteligente, más humano, ¿no? Y luego Ok, el niño va a crecer y verá la realidad un poquito mejor, ¿no? Pero entenderá que lo maravilloso que es la vida si se sabe ver bien, ¿no? ok. Gracias, hermano. Sí, acuérdense, una vida con sentido, ¿no? Sí, muy bien, pues por mi parte es todo. Les mando un abrazo a todos mis hermanos de Sudamérica, Centroamérica. Deseo que tengan una vida plena, feliz. Yo me retiro con una frase muy interesante que, déjenme mover este mouse, que preparé para hoy para ustedes. Hay dos lobos
que siempre están peleando. Uno es la oscuridad y desesperación. Otro, la luz y la esperanza. ¿Cuál lobo gana? Díganme ustedes, ¿cuál lobo es el que gana? El que nosotros elegimos. Al que alimentamos, El que tú La luz y la alimentes. esperanza. Así es. El que tú alimentes. Ese es el punto. ¿Sí? Muchas gracias. Un gran abrazo para todos y pues agradezco mucho la invitación de Agrico y estamos a sus órdenes. Yo no sé si pueda yo hacer una invitación. ¿Quién está dirigiendo Adelante, hermano Ruiz, adelante. ¿Sí? Sí me dan chance de hacerla. Aprovecho. Claro que Sí, sí. adelante. Déjenme ver si podemos poner aquí en el... vamos a abrir un curso, un curso importante el día... Déjenme... A ver, ¿qué? También no lo puedes compartir, Carlos, en el ya sea agrícola o no sé si estás en el grupo, porque hasta te Ajá. podemos agregar al grupo de conocimiento y ahí también lo puedes agregar. Pero adelante. Sí, déjame buscar aquí cómo lo puedo compartir en imagen ahorita aquí. Claro que Sí. sí, adelante. sí, hermano, por favor. A ver, digo, a ver si ya que me hacen favor. Bueno, a ver, no sé si se ve. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, es un Sí se taller, ve, es un taller, sí, es un taller que se llama Elimina la culpa, precisamente por las estadísticas que vimos. Es un curso de inteligencia emocional, inicia el 7 de abril, de 7 a 9, con 4 sesiones, tiene costo, y los informes pueden ser a este teléfono, y les voy a dejar con Agrico la imagen y el link de la inscripción donde ustedes se anoten para los que gusten estar en este taller. Hay un cupo límite de 30 personas porque vamos a tener una hora de teoría y vamos a tener ejercicios en la segunda hora durante las 4 sesiones, ¿no? Entonces, están todos invitados y pues de todo corazón les agradezco mucho hoy estar aquí con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a usted, hermano Sí. Ruiz, y muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos compartió. Y le doy el tiempo ahora al hermano Héctor González, por favor. Gracias, maestra. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Tuvimos cupo lleno, nos hicieron falta lugares. Carlos, pues con esto te puedo pedir otra fecha si tú gustas. Ya nomás ponerse de acuerdo con Carmen y Agricol, que son los encargados de esto, y con todo gusto adelante lo hacemos, que yo creo que estamos haciendo y logrando un gran éxito con estas sesiones. Una disculpa de antemano mía, primeramente, por no haber disculpado a Agricol, que no estuvo el día de hoy, porque por cuestiones de trabajo se encuentra en otra ciudad y ha andado muy, muy apurado. Pero pues estamos aquí ya. Vamos a dar vamos a finalizar esta reunión. Espéranos tantito, Carlos, porque tú eres el anfitrión ahorita, entonces la computadora ya nada más permítenos que hagamos la última oración y damos nuevamente las gracias a ustedes por la asistencia y la participación. Así es que adelante, Joana. Gracias. Bueno, pues la última oración se la pedimos a nuestra querida hermana Grisi, por favor. Gracias. Con permiso, querido y amado Padre Celestial, te agradecemos por esta hermosa reunión, por el doctor que nos acompañó, que nos enseñó todas estas cosas en cuanto a nuestra inteligencia y las capacidades que tiene nuestro cerebro. Gracias por todo lo que has creado